Muy bien, hermanos. Ahora sí, los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Tenía muchas ganas de poder compartir esto con vosotros porque quiero centrarme en dos protagonistas y no los dos buenos, pero especialmente tenemos dos personajes que destacan en este pasaje. Uno de ellos es Manasés y el otro es Josías. Manasés fue un rey que empezó a reinar con 12 años, jovencito, igual que Josías, que también empezó muy jovencito. Y reinó 55 años. Fue un rey, yo diría que el peor de todos. Hizo cosas que parece que su intención era, todo lo que diga Dios, yo voy a hacer lo contrario. Llenó Israel de idolatría, de altares a dioses falsos, de imágenes. Pasó a su propio hijo por fuego al dios Moloc. Llenó Jerusalén de encantadores, de adivinos, de hechiceros. Derramó sangre inocente y un largo etcétera. Un largo etcétera de abominaciones delante de Dios. Y no solamente se corrompió él, sino que corrompió al pueblo de Dios. Y yo quiero, como lo hemos leído durante la semana, quiero insistir o señalar un detalle. Manasés fue responsable de sus pecados, pero arrastró al pueblo de Judá a la idolatría y a las abominaciones también. Y Manasés, de forma personal, aunque eso no viene aquí, en los libros de las crónicas de los reyes, vienen más detalles, pero Manasés recibió consecuencias personales por pecados tan serios. Pero Judá, que fue arrastrado por Manasés, también recibió consecuencias por los pecados que cometió al dejarse guiar por él. Y dice el versículo 11 del capítulo 21 que él al final dice, ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Pero fijaos el 12, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Quiero subrayar esto, hermanos, por un motivo. Es cierto que hay personas que nos pueden inducir a desviarnos, y ellos llevarán su consecuencia. Pero si alguien nos desvía y pecamos, aunque esa persona tenga responsabilidad, pero tú y yo llevaríamos la nuestra. Especialmente personas que están en autoridad deben ser muy cuidadosos de ser rectos delante del Señor y no arrastrar a los demás. Es muy fácil, hermano. Si yo tengo un pecado particular y quiero encubrirlo, quiero esconderlo, cuando uno no se deshace de ese pecado particular y pasa el tiempo, empiezas a justificar a otros que hacen lo mismo. No lo haces de un día para otro. Empiezas a ser condescendiente. Bueno, hay que comprender, tampoco es tan malo, hay otras cosas que son peores, que tal, ya sabemos que no somos perfectos. Y empezamos con este tipo de disquisiciones que en realidad cuando somos así lo que estamos haciendo es tratar de justificarnos a nosotros mismos. Y cuando tenemos lugares de autoridad, y todos los tenemos de una u otra manera, cuando tienes responsabilidad para con tus hijos, con tu familia, en la iglesia o en otros entornos, tenemos que ser cuidadosos. Porque el Señor puede tomar cuenta de esas cosas, pero además lo peor es que si arrastramos a otros por eso, lo justificamos o le hacemos pensar que todo va bien, si no todo va bien, al final llevas consecuencias tú y los que estaban bajo tu responsabilidad o autoridad. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Y cuando yo leía esto, trataba de tomarlo en serio para mí delante del Señor como responsable en la iglesia, en la congregación. Pero quiero que sepas una cosa. Si yo un día, quiera Señor que no ocurra, pero me desvío, si yo un día me desvío
y para justificarme yo arrastro a otros en mi desvío, el Señor tomará cartas en el asunto conmigo, pero eso no te va a justificar a ti. Todos somos responsables del Señor, delante del Señor. Todos somos responsables de lo que hacemos. Y cada uno paga por su propio pecado. De tal manera que Dios decreta sobre Jerusalén y sobre Judá un mal tan grande, por eso no se puede jugar con Dios, que dice que al que lo oyere le retiñirán los oídos, ambos oídos. Así que Dios iba a traer males bastante grandes sobre Judá. Algunos de ellos, si da tiempo, los veremos hoy. Esta era la reflexión que quería hacer respecto a Manasés. Aunque se pudiera decir muchas más cosas, pero como se volverá a Manasés cuando lo toquemos en Crónicas, pues sigo adelante. Ya sabéis que un nieto de Manasés, Josías, será quien tome el trono. Él empieza muy jovencito y dice que hizo lo recto delante del Señor. Me llama la atención, porque como bien ha introducido antes Juan, la Biblia, vamos a decir la Biblia, la ley de Dios estaba perdida y nadie le echaba cuenta. Estaba allí perdida dentro del templo, pero el templo estaba corrompido. Había altares que había levantado Manasés allí dentro. Y sí era el templo de Dios, formaba parte de su tradición, ellos eran el pueblo de Jehová. Dentro de su crianza estaba el templo de Dios y quién era Dios. Pero la Biblia no se conocía. De tal manera que cuando el sacerdote Hilcías ve el libro de la ley por allí perdido, ¿esto qué es? Digo yo que diría, vaya, estos rollos que hacen aquí. Y descubrió el libro de la ley, se lo da al escriba Safán y se lo lee a Josías, al rey. Leer todo el Pentateuco se va un ratito, ¿eh? Pues se lo lee entero. Y Josías, que tenía fe heredada de atrás y que no hizo el mal que hicieron sus antecesores, Josías quiso obedecer a Dios, pero le faltaba una cosa, le faltaba el conocimiento de la palabra. Por lo tanto, estuvo haciendo lo recto, según él entendía, según le habían enseñado, pero de momento no había quitado la idolatría de ciertas cosas idolátricas que luego hizo. Cuando él conoce las Escrituras, precisamente porque tenía fe, se rasga las vestiduras, porque se da cuenta de que Dios va a castigar al pueblo. Porque creía. Y cuando yo veía esto, hermano, yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez. A mí me ha ocurrido en más de una ocasión a lo largo de mi vida cristiana. Incluso, aunque te hayas leído la Biblia entera, pero tú no empiezas la Biblia de principio a final y estás así constantemente. A veces nos centramos más en unos libros que en otros, nos centramos más en algunos versículos que en otros, pero además, muchas veces, hay cada vez más hermanos que la Biblia la leen muy poco, pero son creyentes. ¿No te ha pasado alguna vez, siendo creyente, que coges la palabra y lees un versículo y te sorprende diciendo, yo no sabía que esto estaba aquí? Yo no sabía que esto estaba aquí. Y si nos lo tomamos en serio y nuestra fe es real, cuando leamos algo en la Escritura que tú digas, yo no sabía que esto estaba aquí, nos lo vamos a tomar en serio. Y si es algo duro, ¿qué hizo Josías? Se humilló, buscó profecía de Dios, fueron a buscar a Hulda, la profetisa, estoy parafraseando para no alargarme en el tiempo, y ¿qué dijo la profetisa acerca de Judá y de Josías? Fijaos cómo Dios cumple lo que dice. Si se cometían determinadas abominaciones, Dios había avisado que vendrían castigos. Y efectivamente eso iba a suceder. Pero individualmente, Josías se arrepintió. Y hay dos cosas que yo quiero destacar de Josías. Primero, ¿cuál es la profecía que Hulda da
acerca de las abominaciones que se habían venido cometiendo, y Dios estaba esperando. Dios da tiempo. Que vendría el mal sobre Judá. Pero en cuanto a Josías, ¿qué pasó con él? Y hermanos, merece la pena que nos detengamos unos minutos en esto. Mas al rey de Judá, a Josías, que tenía fe, que se tomó en serio la Biblia, que sabía lo que iba a acontecer, que sabía que eran pecadores, y que sabía que Dios no se anda con chiquitas cuando el mal es mucho y se sostiene en el tiempo. Hay un momento en que la ira de Dios se inflama. Él es paciente, pero hay un momento en que hace justicia conforme a su palabra. El versículo 18 dice, por cuanto oíste las palabras del libro. Primera cosa buena de Josías, para que Dios tenga misericordia de él. Oír la palabra de Dios. Que fue a través de la lectura de la palabra, y ya sabéis que oír la palabra no es simplemente me lo pongo como un mensaje con el auricular puesto. Es más de que te entre por el oído. Es que entra a tu corazón con una disposición de obediencia. La palabra escuchar a Dios no es como el que tiene música de fondo. Es escuchar para hacer. Por cuanto oíste la palabra del libro, primera virtud de Josías en este contexto. Segunda, versículo 19. Y tu corazón se enterneció. ¿Qué significa un corazón tierno? Aquí no está hablando de romanticismo ni de cuchicuchi a un bebé. ¿Qué significa un corazón tierno? Cuando Dios cambia un corazón de piedra en un corazón de carne, lo que está haciendo es quitar la dureza. Así que, ¿qué pasó con Josías? Que tuvo un corazón no duro para con Dios, sino un corazón permeable a la palabra de Dios que estaba escuchando. Así que hago recuento. Por cuanto oíste la palabra del libro, escuchó lo que decía la Biblia y tuvo un corazón blandito para que esas palabras entraran dentro de él. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste. Cuando tienes un corazón abierto a la palabra y la escuchas, la reacción nunca puede ser de soberbia, porque somos pecadores y somos débiles. Su reacción fue humillarse delante de Dios. El final del versículo, y rasgaste tus vestidos, dijiste, soy digno, somos dignos de muerte o somos dignos de castigo. Y lloraste en mi presencia. Esto es una humillación total, hermano. Y termina el versículo 19, también yo te he oído, dice Jehová. Impresionante. ¿Cómo está aquí perfectamente descrito el proceso de una persona que escuchando la palabra se humilla delante de Dios? Y por tanto, como Dios escuchó y vio todo esto de Josías, le dice, serás llevado a tu sepulcro en paz. Y tú no vas a ver el mal que yo voy a hacer venir sobre este lugar. Impresionante. Y ahora, hermanos, y quiero ir cogiendo ya la recta final, aunque ya sabéis que habría muchas cosas que decir, y luego habrá tiempo para compartir. Esta fe que demostró Josías y esta descripción de ser permeable a la palabra del Señor y humillarse delante de Él, se evidenció después, sin duda. Ese arrepentimiento y humillación de Josías, y esto podemos pensar porque la vida de un creyente es así. Si tú te has convertido a Jesucristo es porque alguna vez alguien te predicó la palabra o la has aprendido y eso ha calado de alguna forma en ti. Ahora, ¿ahí termina el Evangelio? No. La historia de Josías no termina ahí. Pero es que muchos evangélicos terminan ahí. He escuchado la palabra, me he enternecido, he llorado porque soy pecador y el Señor me ha perdonado. ¿Qué es? Es donde termina el versículo que hemos leído. Pero ¿eso es todo el Evangelio? No. El efecto del Evangelio en Josías fue más allá que ese compungimiento. Se manifestó en obras. Y eso forma parte del Evangelio y debe formar parte del Evangelio en todos nosotros. ¿Qué hizo Josías una vez que se humilló delante de Dios conociendo su palabra? Cogió a los ancianos y a todo el pueblo. Y el rey se puso delante de todo el pueblo
y se les leyó la palabra. Ahora entendéis, hermanos, por qué la estructura de cómo nos reunimos aquí es leer la palabra entre semana y procurar explicarla y exponerla. Leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra para afirmar en nuestra vida el pacto que tenemos en Cristo Jesús. Que es un pacto firme, pero para que expresemos ese pacto en nuestro diario vivir. Ahora, les lee, pero desde el chico hasta el más grande, allí estaban todos, desde los jovencitos hasta los más mayores, todo el pueblo, y se les lee la Biblia. Y una vez que se lee la Biblia, luego se puso el rey, versículo 3 del capítulo siguiente, del capítulo 23, se pone el rey junto a la columna, hizo un pacto delante del Señor, diciendo, Señor, te vamos a seguir a ti, y vamos a obedecerte, lo estoy resumiendo, con todo el corazón y con todo el alma, y las cosas que tú digas las queremos obedecer para ti. Y dice, y todo el pueblo confirmó el pacto. Y hermanos, yo estoy completamente seguro, nosotros decimos, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya ha venido Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero yo estoy completamente seguro que un pacto así con el Señor Jesús nos costaría mucho trabajo hacerlo. Nos costaría mucho trabajo hacerlo. Se supone que el día que nos convertimos y que nos bautizamos, esa era nuestra intención. Pero a día de hoy, si miramos atrás, ¿cuál es el balance que tú haces de tu vida y yo de la mía, desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo? ¿Te resulta suficiente? ¿Crees que ya hemos llegado a la meta, como dijo el apóstol Pablo? Yo no sé tú, pero yo por mi parte no. Todavía tengo que proseguir adelante. Y yo, hermanos, lo que me gustaría es que pusiéramos en nuestro corazón en esta mañana, si somos capaces de decirle al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo soy salvo por el pacto que tú has hecho conmigo y porque tu sangre en la cruz del Calvario me limpió de una vez y para siempre. Pero soy consciente que mi forma de vivir no es plena para ti. Hay áreas que me reservo para mí. Hay veces que en vez de vivir para ti, soy consciente que estoy viviendo para mí mismo. Y decirle al Señor Jesús, ¿quién se atrevería a decir, yo y mi casa y esta congregación reivindicamos el pacto que hicimos contigo una vez para volvernos y ser fieles a ti? Obedecerte pase lo que pase. No quiero nada de este mundo. No quiero vivir para mí. No quiero vivir para estos ídolos. Este mundo va a pasar. Sabemos lo que va a ocurrir. Pero nosotros queremos hacer una firme promesa de ser fieles a ti. ¿Nos atreveríamos? ¿O da yuyu porque no nos fiamos de nosotros mismos? Pero ya estamos en el Nuevo Testamento y tenemos el Espíritu Santo. Pues aquí no había llegado Hechos 2 y fueron capaces de hacerlo. Y Josías lo cumplió. Y posiblemente parte del pueblo también. Y esto a mí me impresiona, hermanos. Porque a veces tenemos un esquema y a mí la Escritura me lo choca. Y por eso estaba comentando esto. ¿Quién se atrevería públicamente, y eso está escrito aquí, a decir, yo hago una firme promesa de que el pacto en Cristo Jesús lo sigo adelante y que los errores que he cometido, a pesar de ser cristiano, porque estos eran pueblos de Dios, ya estaban en pacto, ya estaban en pacto. Hago firme promesa de obedecer al Señor Jesucristo en todas las cosas y de amarle con todo mi corazón, con toda mi alma y de guardar sus mandamientos, porque eso es amar al Señor Jesucristo. Hay que tener valor para hacer eso públicamente y encima aquí está escrito. Hay que tener valor para eso. Pues lo hizo Josías y todo el pueblo. ¿En qué se manifestó la fe y esa promesa? Josías, para cerrar, limpió de idolatría todo Israel. Limpió de idolatría el templo. Quitó los sacerdotes idolátricos de en medio. Y una vez que limpió de idolatría el radio de acción donde él era responsable, después de eso, entonces celebraron una Pascua como antes no se había hecho desde la época de los jueces. Pero celebraron la Pascua después de limpiar de idolatría
el terreno. No celebraron la Pascua mezclado con la idolatría. Y hermanos, es una contradicción que nosotros, cuando participamos de los símbolos, cuando participamos y recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, que tengamos ídolos en nuestras vidas. Eso es un contrasentido. Y no digo esto para que no se participe, digo esto para que luego cuando participemos, una vez más, nos examinemos a nosotros mismos. Porque la pregunta siempre es la misma. Y yo cada vez que participo de los símbolos me gusta pensar en esto. ¿Para quién he vivido yo esta semana? Y ser honesto. ¿He vivido para mí, para mi comodidad? ¿O he puesto mi corazón y mi tiempo absolutamente para otras cosas? Es un momento de reflexión para que vindiquemos que no queremos ningún otro Dios que no sea el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ya llevo 20 minutos, hermano. Por eso decir dos detalles. Josías, a pesar de todo esto, muere porque se entromete en una guerra que a él ni le iba ni le venía. Pero como pasaban por allí, digamos, por el territorio de Israel, una guerra que fue en Meguido, en las crónicas se mencionan más detalles. Pero Necao, el faraón, le dice: Josías, que esto no va contigo. No te metas en los asuntos, le da a entender como que es cosa de Dios. Un faraón de Egipto sabiendo que Dios está interviniendo en que él tiene que ir en la guerra con los sirios. Y Josías va y se mete en medio. Y le costó la vida. Y esto, hermanos, voy a terminar con esto. Porque luego lo que me quedaba por decir es cómo Jerusalén y Judá va a llevar las consecuencias de lo que Dios había prometido y va a venir su cautiverio en Babilonia. Y el cautiverio en Babilonia al final va a significar que Jerusalén va a ser arrasada, los muros y el templo, los utensilios del templo, algunos llevados, otros destruidos, y lo único que van a dejar allí es a los pobres de la tierra, para que se dedique un poco a la vendimia y la tierra no quede desértica. Ese es el final. Pero yo quiero terminar en un minuto nomás con esta reflexión. Alguien que había creído en Dios y que hizo todo lo que acabamos de ver, como es Josías, con obediencia y con fe, por inmiscuirse en un propósito de Dios que no tenía que ver con él, Dios lo tuvo que quitar de en medio. Nosotros, hermanos, somos creyentes y tenemos una responsabilidad personal y como cuerpo de Cristo en medio de esta sociedad. Pero hay veces que si nos entrometemos demasiado con las cosas de este mundo, donde Dios tiene un plan también, y donde Dios tiene un itinerario que nadie va a cambiar, podemos en el camino sufrir consecuencias. Y esto sirve para muchas cosas. Por ejemplo, la semana pasada aquí se hablaba de sanar enfermedades. Sí, Dios puede sanar, si quiere. Si Dios quiere, puede sanar. ¿A todo el mundo? No, porque entonces no muere nadie. Y la vida eterna la tendríamos en este cuerpo ya. Si cada vez que oráramos todos sanáramos. Pero muchas veces las personas preguntan, ¿por qué un creyente enferma? ¿No llevó Cristo todas nuestras enfermedades? Sí. Por eso un día, si estás en Cristo, resucitarás con un cuerpo nuevo que no va a enfermar. Pero mientras tengamos este cuerpo en el cual habita el pecado, claro que podemos enfermar. ¿No enfermó Timoteo? ¿No hemos visto hace poco que enfermó también Eliseo? ¿Qué contrasentido? Eliseo, su cuerpo muerto, y sin embargo, otro cadáver, lo hemos visto hace poco. Toca sus huesos en la tumba y resucita, sin embargo, Eliseo no. Pero hay veces, hermanos, que nosotros llevamos enfermedades no porque hayamos pecado. Hay enfermedades que pueden venir por pecado. Pero hay otras enfermedades, y con esto voy a terminar, pero quiero aclararlo, que vienen porque estamos en un sistema, en una sociedad, que su estilo de vida lleva plagas concretas. Si el aire está contaminado y a ti te afecta, no es porque has pecado o no, sino porque estamos en esta Babilonia. Y si las comidas le echan aditivo y estamos comiendo, eso puede hacernos unos daños que más tarde o más temprano también
puede manifestarse. Y por el estilo de vida que tenemos, y en esta sociedad y en este mundo, tiene sus costumbres y tiene su propio estilo de vida que lleva asociado una serie de consecuencias. Y nosotros participamos de ello. Por eso muchas veces llevamos consecuencias del estilo de vida de esta Babilonia. Y no tengo la cita, pero me comprometo a darla, la pondré en el grupo WhatsApp, porque no la recuerdo de memoria, donde Dios le dice a su pueblo, pueblo mío, salid de Babilonia, dice, para que no vengan sobre vosotros las plagas que traigo contra ella. ¿Por qué? Porque si Dios manda una plaga, vamos a suponer que viene una plaga a esta barriada, por las razones que sea, y yo estoy aquí, pues me toca. Cuando yo trabajo y los alumnos están resfriados, pues muchas veces me pegan el resfriado, porque estamos en la misma aula. Y no es cuestión de si yo he pecado o no he pecado. Es cuestión de que vienen las plagas del sistema en el cual nos movemos y estamos. Pero hay veces que también tenemos enfermedades a causa de pecados que hemos cometido. En Santiago, cuando se dice, y no quiero hablar demasiado de este tema, pero sí quiero aclararlo. Fijaos que Santiago dice que si alguien está enfermo, que vengan los ancianos, oren por él, le unjan con aceite, y dice, y si hubiere pecado, habla de perdón de pecados y de sanidad. Pero ese contexto, hermanos, está hablando de pecados, de enfermedades que vienen por pecados. Que hay enfermedades que sí vienen por pecados. Todas, no. Algunas, sí. ¿El Señor sana de todas? No. A veces sí, pero otras muchas, no. Y a las pruebas me remito, hermano. Yo conozco hermanos que el Señor los salvó y los rescató del mundo de las toxicomanías o del alcoholismo. Y vienen a Cristo y sus vidas mejoran tremendamente, pero a veces siguen llevando las secuelas de aquel estilo de vida. No a todo el mundo se le pone la piel como la de un niño, como a Naamán, pero a veces sí. Pero normalmente no siempre. Hay una mejora en la vida, ¿por qué? Porque si la persona se arrepiente, empieza a vivir de otra manera y eso trae sus consecuencias. Dios a veces hace cosas especiales, pero siempre no. A veces enfermamos porque pecamos, pero otras muchas enfermamos por el contexto en el que estamos. Este sistema, este mundo, esta sociedad occidental donde vivimos tiene sus propias plagas, ya sea por contaminación, ya sea por las razones que sean. Y aquí estamos, y nos toca. Y nos toca. Yo no sé si al final será verdad o no. El wifi dicen que es malo, otros dicen que no está demostrado y tal, pero vamos a suponer que lo es. Pues yo no sé, pero aparte del tuyo, en tu bloque, ¿cuánta gente tiene wifi en casa? Si vives en un piso. Tener wifi por todos lados. Y si ahora eso hace un daño y aparece el tiempo, la culpa no es de Dios, la culpa no es de tus pecados. Es de la Babilonia en la cual vivimos, hermano. Por eso tenemos que ser sabios, valorar todas las cosas a la luz de la palabra y tomar la palabra completa para que podamos analizar las situaciones y podamos analizar incluso nuestra propia vida a la luz de toda la palabra y ser equilibrados con esto. Amén, hermano.